Muy buenos días. Estamos a lunes, empezando una semana con mucho entusiasmo, dado que el capítulo 4 de Nehemías está lleno de detalles que nos ilustran la vida cristiana, sus peligros, sus luchas, sus desafíos, pero también sus recursos, el respaldo de Dios, el poder hacer la obra tomado de la mano de Dios y recibiendo de Él su visión. Quique nos ha hablado ayer domingo introduciéndonos en este capítulo de una manera muy especial y nosotros vamos a estar haciendo mención de muchas de las cosas que él estuvo diciendo ayer y que nos ayudarán en nuestra meditación diaria. La lectura hoy es corta. Capítulo 4 de Nehemías, versículos 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles o miserables judíos o estos judíos muertos de hambre? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y junto a él estaba Tobías amonita, el títere de Sanbalat, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Ahora comienza la lucha, porque el pueblo de Dios ha reaccionado. Se han puesto manos a la obra y entonces se levantan los enemigos con una estrategia agresiva y atemorizante. Sanbalat era gobernador de Samaria, justo al norte de Judea, y es probable que él quería gobernar también toda esa región, pero la llegada de Nehemías estropearía sus planes. Enfurecido, intensificó su intento de intimidación, buscando que otros se unieran a su actitud contra la reconstrucción del muro. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Se enfureció al escuchar que el proyecto de reconstrucción progresaba con rapidez, a pesar de sus recientes intentos de desanimar la obra. Furiosamente, intensifica su campaña de intimidación y despreció en público a los débiles judíos y los esfuerzos que hacían para la reconstrucción del muro de la ciudad. Al desempeñar el papel de títeres, Tobías ridiculizó con sarcasmo el esfuerzo de los judíos. Los muros de la ciudad tenían que ser resistentes para soportar los golpes de la maquinaria pesada de un sitio, pero los lastimosos esfuerzos de los judíos ni siquiera iban a soportar el peso de una zorra. Mediante la burla y el sarcasmo, Sanbalat y Tobías esperaban fortalecer la confianza de los enemigos de Dios y desanimar el pueblo de Dios. Es por esto que quiero hoy volver a los megatemas que tenemos en la página 66, donde leemos sobre los problemas. Y bajo el apartado explicación, tenemos que después de haber comenzado el trabajo, Nehemías se enfrentó al desdén, la calumnia y las amenazas de sus enemigos, así como al temor, el conflicto y el desaliento de sus propios trabajadores, que mencionaremos más adelante. Si bien estos problemas eran difíciles, no impidieron que Nehemías terminara la obra. ¿Cuál es la importancia de este tema? Cuando surgen las dificultades, tenemos tendencia al conflicto y al desaliento. Debemos reconocer que no existen los triunfos sin problemas. Cuando surjan los problemas, los debemos enfrentar cara a cara y seguir hacia adelante con la obra de Dios. Creo que vale la pena detenerse y reflexionar en estos apartados.
¿Qué es lo que hace Sanbalat? En primer lugar, despreció a las personas. ¿Qué hacen estos débiles judíos o judíos muertos de hambre? No hay duda de que lo eran, pero en Dios eran fuertes. Y esto es lo que nos mantiene en constante dependencia de Él. Esa burla no era nada nuevo y todavía existe hoy. A través de la historia, los incrédulos siempre se han burlado de los medios humildes que usa Dios para cumplir sus promesas. Lo mismo sucedió en la familia de Abraham. Ismael se burlaba del pequeño Isaac porque era el portador de la promesa. Más tarde Goliat maldijo a David y al Dios en cuyo nombre él había venido. Pero más tarde Cristo mismo soportó la burla toda su vida porque vino en humildad. En la actualidad el mundo incrédulo todavía se burla de la palabra de Dios y de la manera silenciosa en que Dios obra. Muchos exigen que la Iglesia dé la señal de una sociedad reformada. Desprecian el hecho de que la Iglesia ni siquiera pueda eliminar el pecado en la vida de sus propios miembros a veces, y mucho menos en la sociedad como un todo. Sin embargo, los siervos fieles de Dios no hacen caso a la burla y siguen fieles al trabajo que Dios les ha encomendado. De esta manera se lleva a cabo la obra de Dios, el Evangelio sigue su marcha silenciosa y el reino de Dios avanza con fuerza. De cierto modo, Sanbalat y Tobías tenían razón. Los constructores de Jerusalén eran débiles si dependían de sus propias fuerzas. No constituían un gran número, tampoco poseían grandes riquezas. Todo lo que tenían era su fe y la promesa de Dios que sostenía esa fe. No obstante, era todo lo que necesitaban. Con el ánimo que Dios les infundió, siguieron la obra dejando que el Señor aplicara sus juicios contra sus enemigos. Más tarde el apóstol Pablo diría: bástate mi gracia, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Lo dijo de otra manera, pero es lo que quiso decir. Y hoy hacemos nuestra esta palabra. Desde nuestras limitaciones, desde nuestra debilidad, ponemos la mirada en un Dios todopoderoso. Pero hace algo más. Despreció su fe. Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Los sacrificios eran parte de la vida espiritual del pueblo, donde se fundamentaba su relación correcta con Dios. Era un menosprecio a la acción de gracias y la dedicación, la presentación del corazón como respuesta al llamado de Dios a su pueblo. El mundo puede menospreciarnos cuando observa la gratitud de nuestros corazones que responden a las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas. También pueden despreciar cuando una persona responde al llamado de Dios y dedica su vida al servicio o en un ministerio diario, por pequeño que sea. Tanto aquellos que cruzan los mares para ser misioneros a tiempo completo, como los que llevan a cabo una pequeña tarea, como visitar a un anciano o atender a una persona sola y enferma de quien nadie se acuerda, todo eso cuenta para Dios y eso es lo importante. Pero no solo despreció su fe, despreció sus planes. Acabarán en un día. Cuestionaba su capacidad de llevar adelante la construcción. El desaliento es una de las armas más efectivas del enemigo. El camino parece largo, el proceso duro, pero con la mirada en el Señor es posible lograrlo. Persevera, hermano, no pierdas la visión. No dejes de soñar con aquello que Dios puso en tu corazón alcanzar. Recuerda lo que dijimos la primera semana. La visión no solo es el destino, es el viaje. La visión no solo es el producto, es el proceso. La visión no solo es la meta, es la carrera.
La visión es la búsqueda incesante de lo que Dios está haciendo y lo que Dios se propone hacer. Pero este Sanbalat también despreció sus materiales, las piedras quemadas. El enemigo procura desvalorizar lo que somos y tenemos y así frenar la obra. Hay una canción moderna que dice: ¿quién dices que soy? ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte a mí? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Y el coro dice: libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató. Su gracia en mí, aun siendo yo pecador, él murió por mí. Libre soy en él, soy hijo de Dios. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Sí, soy hijo de Dios, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy. La certeza de la identidad que tenemos en Cristo es un respaldo diario que nos fortalece, aunque el mundo nos menosprecie, aunque el mundo se burle, tal vez por los estragos que el pecado ya hizo en nuestras vidas. Pero te puedes levantar y en la gracia de Dios conquistar. Despreció la obra ya realizada, lo que ellos edifican. Gran error, el proyecto no era de ellos, era de Dios. Tobías se suma a esas burlas, echando por tierra sus logros, y busca aliviar la ira interior que siente con una comparación denigratoria. Aún lo que están edificando, si un zorro salta sobre ello, se vendrá abajo. La investigación arqueológica sobre Nehemías y las murallas ha demostrado que éstas tenían 2,5 metros de espesor. Y si bien puede que no fueran tan robustas como las antiguas, haría desde luego falta algo más que un zorro para derribarlas. Tobías lanzaba sus pullas con la esperanza de que cundiera el desaliento entre los obreros. La risa es una bendición muy particular, pero puede ser también un arma peligrosa. Si para que unos se rían, otros tienen que llorar, hay algo que no marcha bien. Lo cierto es que Tobías tenía en mente algo más que meras lágrimas. El antagonismo al que iba a tener que hacer frente Nehemías era formidable. Sus opositores no pensaban descansar hasta arruinar la tarea que él había comenzado. Todo el que esté dispuesto a trabajar para gloria de Dios deberá contar con el factor fijo de la oposición, sea en una u otra forma. El Saulo de Tarso, que llega cegado a Damasco, inicia su vida cristiana con una nota realista, reconociendo que hay que padecer por Cristo y advirtiendo además a los recién convertidos de que es necesario de que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nuestra reflexión personal. El sufrimiento es el distintivo del discipulado. Tomar la cruz hace auténtica la realidad de la fe. Pero por muy intensa que pueda llegar a ser la oposición, el creyente no va a estar falto de unos recursos que van a hacerse efectivos a través de una oración confiada. Por eso mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, qué buenas lecciones nos deja hoy Nehemías. Su sufrimiento es una fuente de información para nosotros, que ya somos avisados de las estrategias que el enemigo utilizará para frenar nuestra vida y ministerio. Con la mirada en ti, seguiremos adelante por fe. En tu nombre, amén. Os espero mañana para seguir en este apasionante capítulo 4 de Nehemías. Manteneos bendecibles.